¿Quieres que las lance? Hola a todos, hola a todas. Estamos un día más aquí en el Fab Lab Barcelona celebrando los 15 años del Fab Lab Barcelona de 2007 a 2022 en el marco de la Maker Faire Barcelona que está pasando en el campus de la UPF aquí en Barcelona, también en TMDC y aquí en el Fab Lab Barcelona. Tenemos un programa hoy de talleres y workshops que va a durar hasta el final de la tarde, al cual os invito, sobre todo los que estáis siguiéndonos en streaming, de venir aquí a celebrarlo, a pasarlo juntos. Para pensar los 15 años del Fab Lab podíamos hablar del pasado, podíamos hablar del futuro y como esto es el comienzo de un siglo de actos para celebrar los 15 años, hemos decidido hablar del presente, hemos decidido hablar de lo que está pasando ahora y de lo que estamos haciendo. Para hacer esto hemos preparado no se ha actualizado. Bueno, pasa nada. Para hablar de esto hemos preparado un seguido de actividades relacionadas con el proyecto Centrino, que es un proyecto que estamos desarrollando actualmente en el Fab Lab, el proyecto Foodshift, y con un montón al final de iniciativas que tenemos en activo y que queríamos presentaros, sobre todo para que nos dierais vuestro feedback y entender mejor pues, si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, que al final es un poco la pregunta que uno siempre se hace. Para empezar la sesión de hoy, hemos preparado esa sesión que se llama Rethinking the way we live and work and play in cities, o ¿no? repensando cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo jugamos en las ciudades, que siempre ha sido un poco una forma de explicarnos a nosotros mismos qué hacíamos en el Fab Lab Barcelona, ¿no? Sobre todo en los últimos años, cuando nos hemos dado cuenta que la red mundial de Fab Labs es algo más que una red de talleres, que una red de espacios que impulsan la fabricación digital, que una red de gente que tiene impresoras 3D, y nos hemos dado cuenta del potencial de cambio y de la fuerza de resiliencia que tiene esa red. Creemos que tenemos que pensar en los Fab Labs, en los Maker Spaces y en todos esos agentes que se están creando en la ciudad y que tienen en su mayoría ese origen de abajo hacia arriba, entender mejor cuál es el papel que tienen, y creemos que esa idea de repensar cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo jugamos es una buena forma de empezar esta reflexión. Para hablar de esto y aquí durante los próximos minutos tengo a Mariana Quintero, que es Senior Faculty del programa MDEF, del Máster en Diseño de Futuros Emergentes, que lanzó el Fab Lab hace 4 años. Llevamos un montón de años colaborando también dentro del Fab Lab Barcelona en otros proyectos. Tenemos a Milena Juárez, que es investigadora aquí en el Fab Lab, es la especialista en todo lo que es el área de comunidades, en proyectos como Syscode, en proyectos como Reflow, ahora sobre todo en Centrino, y en todo lo que es la iniciativa de Fab City Barcelona y el Fab City Hub Barcelona, que es de algo que menciono ahora porque hablaremos bastante durante el día de hoy y creemos que un poco es nuestra apuesta para trabajar más con las comunidades y seguir ese trabajo que creo que hemos hecho bastante en los últimos años, pero que igual con el COVID pues ha sido más difícil, aunque también hemos descubierto muchas cosas que creo que podemos debatir hoy y es un poco el motivo de la sesión. Y por último, Matías Barderau, de Liechtenstein Innovación Social, con el que hemos colaborado en un montón de proyectos, que al final fue uno de los líderes más importantes del proyecto Making Sense, que lideró toda la comunidad de Barcelona, que aquellos que os preguntéis qué es Making Sense, hay un documental muy bonito que se pasó ayer y que está también en nuestro YouTube de Fab Lab Barcelona, que os recomiendo ver, que ya tendrá como 4 años, pero yo creo que es relevante aún, no sé qué opina la gente. Y nada, no sé si me he dejado alguna cosa, ¿no? No, un poco, a ver, es una pregunta creo muy recurrente ahora mismo, pero yo creo que es importante tomarla desde este ámbito que estamos ahora, que es más en concreto de cómo habitamos la ciudad, porque ayer hablamos mucho de ese tema desde el punto de vista de la red de Maker Spaces. ¿Cómo creéis, digamos, que estos últimos años de COVID, estos años de estar cerrados en casa, han cambiado nuestra relación con el espacio público? O sea, para mí es muy interesante
entender si realmente creéis que ha habido una aproximación al espacio público que ha hecho que la gente se empoderara más de ese espacio público. Al final veis al revés, veis que la gente se ha cerrado más en sí mismo y todo esto yo creo en el contexto de qué sentido tienen espacios como los Fab Labs en esto, ¿no? Yo creo que me gustaría también, ¿no? Todas vosotras de un modo u otro habéis trabajado, estáis conectados con Fab Labs y espacios parecidos. Y para mí es muy importante entender, ¿no? Y poder compartir con la audiencia hasta qué punto nos hemos dado cuenta del valor que tienen esos espacios y en un momento, ¿no? Donde parecía casi que no, que los Fab Labs vamos a cerrar, oye, si la gente ya se imprime cosas en su casa, ¿no? Si ya estamos haciendo mascarillas en nuestras casas, ¿para qué queremos un Fab Lab, ¿no? ¿Para qué queremos esa infraestructura? ¿Es infraestructura o es espacio de encuentro, ¿no? Yo un poco quería, ¿no? Con esa pregunta, dar un poco así el punto de salida a la sesión. No sé quién es... Milena. Al igual, digo, por haber estado siempre muy conectada con las comunidades aquí. Yo y vamos complementando. Vale. Yo creo que, como comentaba Guillem, el tiempo que estuvimos muy encerrados en nuestras casas también nos ha dado este boom de creatividad, ¿no? Era mucho tiempo cerrados y mucho tiempo buscando formas de seguir motivados dentro de nuestras propias casas con las limitaciones que teníamos de espacio. Y siento que a mi punto personal y conectado con proyectos que estuvimos desarrollando durante, ¿no? Mientras había el periodo de pandemia, cuando hubo la oportunidad de salir otra vez a las calles, hubo más esa sensación de pertenecer al espacio, ¿no? O sea, ¿qué podemos realmente hacer para que los espacios públicos sean más bien ocupados, que haya más actividades a nivel ciudadano? Y un proyecto que me gusta mucho comentar, que fue justo, nos vino en medio de este tiempo, el proyecto Syscode, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, Programa Horizonte 2020, en lo cual lanzamos un programa de incubación justo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, el proceso de incubación, que en principio, si me acuerdo bien, duraría pues 3-4 meses intensos, fue alargado y tuvimos la pandemia justo en el medio, ¿no? Y fue muy interesante ver que, claro, ya había un poco de, o sea, bastante co-creación, ya había sido implementada en diferentes tipos de actividades, entonces el grupo que estaba incubando sus ideas, pues ya tenían una relación entre ellos. Y a partir de la pandemia, en estar cerrado en casa, fuimos capaces de seguir conectados online y enseñar qué era que se podía hacer adaptando herramientas que tenía en casa. Pues ya no era usar moldes hechos por CNC, sino usar la silla que tenías en casa para ver cómo este biomaterial, que era uno de los enfoques del proyecto, podría ser más bien moldado, ¿no? Entonces, Syscode, el proyecto que hablo, que la incubación se llama Remix el Barrio, es un proyecto en lo cual hicimos una llamada pública a las personas que quisieran participar sin necesidad de conocimiento previo en técnicas de fabricación digital o mismo de artesanía, pero que tenían que tener algunos puntos importantes en consideración, que era el reciclaje o nuevos usos a recursos o residuos orgánicos, que fuera inclusivo, que conectara con la comunidad de Poblano y que tuviera también esta sensación, este sentimiento de colaboración entre todos. Y no sé, creo que fue muy interesante como también ser capaz, en lo que hablamos de la resiliencia, de dar una vuelta en el programa de incubación, mantener las personas motivadas durante el proceso y cuando salimos de ahí poder aplicar lo que habían descubierto dentro de sus casas, pero también con conocimientos del equipo con Anastasia Pistovidó y Marion Real, poder encontrar utilidades para esos materiales y estas innovaciones en los espacios, no solamente públicos, pero también poder volver a la comunidad materiales con aplicación, ¿no? Entonces, hubo todo un mapeo de entender cuáles eran necesidades reales del barrio y ahí fueron como buscando maneras de inventar e innovar con esos recursos. Y creo que, la pandemia, por un lado, que sí, que no tuvimos tanto contacto personal, pero también ha creado una comunidad de esperar el jueves a las 6:30 para encontrarnos y discutir y enseñar lo que hemos podido hacer sin muchos recursos, ¿no? Y
un poco la experiencia. Ahora que dices esto, y antes de regresar más a lo público, como has tocado una idea para mí muy relevante, que es lo doméstico, no sé, Mariana, en MDEF trabajasteis mucho la idea de lo hiperdoméstico, ¿no? Esa idea de lo hiperdoméstico, ¿no? Que yo creo que es relevante para poder hacer ese salto luego a lo público. No sé si puedes comentar un poco sobre esto. Bueno, la idea fue muy interesante también lo que hemos tenido como equipo de futuros emergentes desde antes, empezamos justo antes de COVID con un programa de diseño para futuros emergentes, un poco volviéndonos, bueno, estábamos trayendo muchos temas de diseño especulativo, diseño crítico, forecasting de futuros, predicción de futuro, no, muy futuro, y ¡pum!, nos llegó COVID. Llegó el futuro. Y llegó el futuro. Bueno, ojo, yo siempre digo que pandemia global es verdad, es un signal en el Atlas. Claro. Es una señal, lleva ahí bastantes años antes del COVID. Nosotros, claro, tenemos unas herramientas para hacer predicción de futuro, para ver qué va a pasar, cómo podemos prepararnos para estos futuros que pueden o no llegar, y de repente, ¡pum!, nos pasa esto, y fue espectacular en dos sentidos. Nos aterrizó, incluso empezamos a cambiar el lenguaje de la maestría y del grupo de investigación, porque ya no era presentes alternativos o nuevas normalidades. Y el hecho, nosotros empezamos a bajar muchísimo más a un approach mucho más cercano a lo que hacemos en Fab Lab, que es a fabricar los futuros, hacer los futuros, no tanto especular o... Sí, como que luciérnagas por aquí, brillito, sino realmente, ¿qué tengo en mi casa? ¿Cómo puedo convertir ya mismo mi casa en un laboratorio de biomateriales? Porque no hay forma no nos sirve de nada especular el futuro. No nos sirve de nada, o sea, esto lo están haciendo los reportes de mercados, que el futuro va para allá, que el futuro va para allá, pero estos son mercados de capitales. Desde la visión donde estamos nosotros, de lo que es Fab Lab, de lo que es tecnología abierta, tecnología que realmente cree innovación social. La idea es que ahora mismo yo como ciudadano, ¿cómo creo un futuro que yo quiero habitar y con las otras personas? Eso es muy diferente que hacer reportes de futuros. Y eso empieza desde mi cocina, lo que decía Milena, bueno, aquí quiero trabajar con esta alga que aporta proteína, unos estudiantes míos, la duckweed, que no sé el nombre en castellano. Chin YouTube, a ver quién ha hecho esto, qué hay en la ferretería de aquí al lado que pueda comprar y empezar vale, ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué no puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer en el lab? Y que ya no puedo hacer en el lab, tal vez que me toca encontrar en la infraestructura industrial local o global. Pero realmente eso fue lo que nos pasó en el programa, lo cual nos refinó muchísimo más el compromiso que tenemos de eso, hacer futuros en vez de estar inventándonos historias que tal vez no se comparten con otros, sino que soy yo en mi casa haciendo renders. Entonces le digo yo a los estudiantes, si quieres venir a hacer acá renders, no, a casa. que vamos a transformar tu casa, probablemente te va a tocar vivir diferente. Total. Entonces, Yo creo que un tema muy relevante que has sacado es que yo siempre digo, ¿no?, que la cocina es de esos pocos derechos de autoproducción que aún, digamos, se nos reconoce, digamos, ¿no? Y nadie lo pone en duda. O sea, tener una cocina en casa, tener el derecho de más o menos, ¿no?, poder conseguir un alimento y transformarlo, es algo que aún no nos pertenece. Le dices a alguien que tienes, no sé, un taller en casa para fabricarte teléfonos móviles y piensa que estás loco, ¿no? Y según que hagas, al igual hasta viene la policía a decirte que es ilegal, digamos, ¿no? Pero en todo caso, ¿no?, la idea de la cocina y como paradigma un poco de esa idea de lo doméstico, ¿no?, y un poco quería apuntar aquí, yo creo que una cosa que evidenció el COVID, y yo siempre lo encuentro muy interesante para reivindicar el papel de estos espacios como este, es que, claro, tú no tienes el mismo doméstico que otros, digamos, ¿no? Y esa idea al final, ¿no?, como pues las diferencias sociales, las diferencias socioeconómicas llevan que el espacio doméstico, que para uno es un espacio de seguridad, de confort, ¿no?, un espacio donde podemos llegar a ser así de creativos, para otros es un espacio de riesgo, es un espacio digamos, sí, un espacio donde no puedes desarrollar aquello, es un espacio de fricción. Y por lo tanto los espacios, ¿no?, ¿qué rol juegan los espacios como este? ¿Qué rol juega el espacio público para encontrar ese punto de conexión, de inclusión? Yo creo que algo importante que decía Mariana es el futuro compartido, ¿no? Y un poco la pandemia creo que impulsó eso, al menos esa reflexión de pensar en algo común, ¿no? Y como dices tú, hay realidades domésticas donde eso es seguridad,
pero hay muchísimas realidades domésticas donde eso es inseguridad y esa seguridad tiene que estar en el espacio público, ¿no? Y bueno, las ciudades hoy están diseñadas para la producción, ¿no? O sea, la mayoría del espacio en las ciudades son de tránsito, de movilidad para mover recursos, bueno, seres humanos como recursos también, recursos humanos. Y un poco es currar, ir a producir y volver a casa, tal, pero ahora se ha replanteado un poco eso, que bueno, ya se va diluyendo con la normalidad, pero el rol de la ciudad como un agente de cuidado, ¿no? Cómo la ciudad nos puede ayudar, nos puede proteger, etcétera, y un poco vinculando con un ejemplo ya casi clásico, que también estos espacios, es difícil validar en este contexto de mercado, es difícil validar su rol de agente productivo, local, etcétera, pero en la pandemia, el clásico ejemplo de las mascarillas, de los escudos faciales, demostró cómo estos espacios de producción local llegaban donde el mercado no llegaba, ¿no? Y eso fue súper interesante, porque en un minuto donde se necesitaba esto, los makerspaces y los Fab Labs fueron quienes pudieron proveer estos materiales sanitarios en un contexto de escasez, ¿no? Y eso creo que fue un punto muy interesante para validar el rol. Y en ese sentido, bueno, el Fab Lab Barcelona como referente mundial de la red, creo que hace un trabajo súper importante de poner contenido y poner una razón de ser en los Fab Labs y que no sea solo frikis jugando con tecnología, imprimiendo cosas de Star Wars, qué sé yo, sino que para qué hacemos esto, cómo conectamos con las comunidades y cómo tenemos un objetivo dentro de los programas de estos espacios, ¿no? Sí, en ese sentido, no sé, Milena, si querías un poco concretar más. O sea, estamos hablando al final, como decía Matías, del rol que tienen los Fab Labs en construir esa idea de pertenencia, esa idea de comunidad. Tú has estado trabajando mucho en Poblenou, no solo con Fab Labs, con comunidades locales, y creo que es relevante un poco entender cómo ves este escenario. Y creo en contexto del barrio, por ejemplo, estamos en Poblenou, estamos en Maker Faire Barcelona, sabemos que en Poblenou es un barrio que han pasado un montón de cambios los últimos 10 años, con un montón de gentrificación, con un montón de iniciativas ciudadanas de base históricas, iniciativas más recientes, ¿no? A gente extranjera que se establece aquí y tiene ganas de construir el barrio también, que creo que es muy relevante hablar de todo esto, empresas que se establecen aquí y bueno, un poco cómo ves tú todo esto y cómo piensas ese espacio Poblenou, en todo caso como espacio compartido, como espacio público en concreto al igual, ¿cuál es su futuro, digamos, o hacia dónde va? Sí, bueno, por la investigación que venimos haciendo en Poblenou, no solo ahora más específicamente con Centrino, ¿no? Como proyecto con piloto local, pero también anteriormente con Syscode, se siente y se nota esta necesidad de las personas también participarem más en lo que es las decisiones conjuntas de que queremos que este barrio se torne al final, ¿no? Y que no sea solo poner nombres de distrito innovativo, distrito maker, distrito de creatividad, pero realmente entender desde de las personas que conviven, no necesariamente que viven, porque ya muchas ya no pueden vivir por el tema de gentrificación y por los altos precios de alquileres, pero que de cierta manera tienen un contacto con el barrio. Poblenou viene siendo un territorio como un banco de pruebas, ¿no? De muchos modelos urbanísticos. Pero la primera superilla fue aquí, ¿no? Por algo, ¿no? Digamos, sí, sí. El Foro de las Culturas, Habitat, todos estos proyectos que vienen siendo implementados o mejor testeados y ahí vamos, ¿no? Dependiente de los puntos de vista que hayan, es un territorio donde se vienen probando cosas, ¿no? Y que tiene, bueno, diferentes perspectivas y críticas, pero si volvemos a pensar Poblenou como barrio industrial, que después sí que hubo una decadencia, muchos edificios ya fueron destruidos en ese tiempo, pero queremos nosotros volver a un barrio totalmente industrial donde había tanta contaminación y esto. Queremos que este barrio sea más creativo, que puedan recibir, bueno, proyectos colaborativos de creación. Queremos que sea un barrio más tecnológico y haya solamente empresas, o queremos que todo esto se conviva de una manera que cada uno pueda hacer un poco ¿no? Tenga su papel y pueda convivir en este barrio, ¿no? Es importante también tener barrio porque cada vez hablamos de distrito y como este distrito tecnológico viene perdiendo quizá un poco la identidad y hablamos ahora un poco de patrimonio no solo industrial, piedra, ¿no? Como edificios, pero también cultural y es importante tener en cuenta todas estas
ese patrimonio intangible, ¿no? Que es la comunidad que está aquí. Y los procesos que hayan ahora, que vemos muy reciente de cambios, ¿no? de espacios de creación que están moviendo a otros barrios, porque realmente viene siendo cada vez más difícil quedar en Poblenou. O sea, que la gentrificación, como hicimos hablamos en una otra charla de Centrino el año pasado, que estuvo Jordi, representante de la Taula Esperequart, que hablaba de eso, la gentrificación no es del todo mal. O sea, lo que no se puede hacer es sustituir a las personas. O sea, una persona no puede no poder más vivir en el barrio por todo este proceso que no depende de nosotros, ¿no? Que viene muy, muy desde arriba. Y entonces, no sé, que con los proyectos de Fab Lab lo que intentamos hacer es abrir los espacios para diálogo también, escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que hay, lo que existe, no empezar nada desde el cero, ¿no? Desde trabajar con materiales, con biomateriales y la comunidad, o ahora con Centrino, entender cómo espacios industriales pueden ser utilizados con nuevos usos de creación. Sabemos que hay mucha gente ya luchando, luchando, es decir, como yendo a la dirección de que sea un barrio más colaborativo e inclusivo, ¿no? Tenemos casos, espacios de creación como la Escocesa, espacios como la Clandestina, que son locales donde están cada vez abriendo puertas para que residentes y personas que trabajan con cualquier tipo de arte puedan estar conectadas y aterrizando el territorio. Entonces creo que es un ambiente, no sé, Poblenou, nosotros claramente porque estamos aquí lo tomamos como el territorio de prototipar, porque nos hace más fácil también, no querer prototipar toda Barcelona, entender todos los conflictos y modelos urbanísticos que hay en la ciudad, sino concentrar a partir de un barrio y a partir de los resultados que vamos logrando junto con la comunidad, poder influenciar, inspirar otros barrios que sean más inclusivos y que todo lo que hacemos documentado, ¿no? con la filosofía de código abierto, que sea muy claro, ¿no? Los errores, ¿no? Las necesidades, los logros, lo que llegamos a tener como buenos resultados, las iniciativas existentes, no olvidar personas que vienen haciendo sus trabajos de aquí, y más como Fab Lab, yo creo que es importante este rol que tenemos de conectar ecosistemas, ¿no? Ser este punto donde, a partir que hablaremos luego en la próxima charla de Centrino, mapear, ¿no? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las necesidades? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden surgir? No solo hablando de materiales que circulan en un territorio, pero de conocimientos. O sea, los espacios están ahí, las herramientas están, los recursos humanos están. ¿Cómo podemos mejor conectar estas ideas para que, al final el barrio sea más inclusivo, más circular y más productivo en su sentido bien de la palabra? Y en este caso, Matías, tú que has trabajado mucho en proyectos con comunidades de Barcelona los últimos 6-7 años y que por lo tanto tienes experiencia en realmente trabajar con comunidades, yo creo, muy diversas, donde realmente no es la comunidad fácil que a veces nos podemos encontrar, sino realmente en conectar a gentes muy, muy distintos. ¿Qué tipo de herramientas tú crees que se pueden usar para que en estos trabajos que realizamos, ¿no? con las comunidades realmente sean inclusivos, ¿no? Y que no nos quedemos siempre con las dos familias digamos, que tienen tiempo para el proyecto, o la persona que acaba de llegar a Barcelona y también tiene mucho tiempo, o el jubilado que también tiene mucho tiempo, y realmente conectemos con la familia que no llega a final de mes, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos has puesto en práctica tú en proyectos donde has trabajado así? ¿O crees que se podrían poner en práctica, o qué nos está haciendo y se debería hacer mejor también? ¿No? Bueno, a ver, un poco vinculando con el tema de la pandemia también, que esas herramientas digitales que un poco la pandemia forzó a utilizar, también abrieron un espectro de herramientas que nos permite conectar en distintas escalas, ¿no? Pero es súper importante, creo, ser muy abiertos, estar también dispuestos al caos, porque las comunidades son sinónimo de caos, siempre, y que es un poco al final lo que cuesta más a las organizaciones enfrentarlo, ¿no? Porque, claro, lo que puede salir de allí es siempre inesperado, es nuevo, y ese es un poco el valor que tiene. Pero diría que es eso, es estar muy abiertos y flexibles a poder adaptarse a tanto espacios, a tiempos, a contenidos, cómo traducimos esta información también en un lenguaje que tenga valor para todas estas comunidades muy diferentes. Por ejemplo, trabajando con gente mayor es una forma de conectar con ellos, tienen ciertos intereses, tienen ciertas herramientas, ciertas formas.
con niños, por ejemplo, es otra cosa, post pandemia, otra cosa nueva también con todo este mundo digital. Entonces creo que es súper importante ser receptivo, como decía Milena, preguntar, sobre todo escuchar, creo que es la parte clave, y poder construir desde ahí, ¿no? Pero siempre en ese formato de adaptación hacia lo que la comunidad busca, necesita, y bueno, un clásico también es las comunidades con conflictos, ¿no? Que generalmente son las que más se movilizan. Cuando alguien está muy cómodo, no hay mucho espacio para movilizar a esa gente, es muy difícil. En cambio, cuando hay algún conflicto de por medio, como por ejemplo en el caso de Making Sense, que la comunidad tenía un problema con el tema de la contaminación acústica, etcétera, la gente sí que se organiza y tira adelante, ¿no? Eso, lamentablemente, es así. O sea, que el conflicto es un poco el driver que te lleva a tomar acción. Y bueno, en los otros aspectos también Barcelona es una ciudad que a nivel de participación está bastante bien, o sea que hay mucho, y eso también cuesta un poco de movilizar a la gente, ¿no? Porque hay tantas actividades y cosas pasando que hay un poco como mucho ruido en general. En ese sentido también alinear a diferentes actores, tanto lo público, lo privado y las ONGs y las comunidades, obviamente, alinearse en agenda, que creo que también la pandemia también ayudó un poco a eso, a crear un futuro compartido, común, también es súper importante. Total. Y yo creo que has dicho algo que me pareció interesante, es esa idea de que para que esto pase se tiene que aceptar un cierto grado de caos, ¿no? Yo creo que Barcelona a veces sufre de que no nos gusta el caos, digamos, ¿no? Y no digo que quiera que Barcelona sea un caos, pero creo que lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando se implementan estrategias de urbanismo táctico que rompen esa Barcelona tan limpia, ordenada, pulcra, diseñada, ¿no? Pues generan mucho conflicto. Y yo quería preguntarte, Mariana, yo creo que tú tienes experiencia en procesos de creación y, por ejemplo, trabajando con los alumnos en esa idea de cuando no sabes hacia dónde vas, ¿no? Un poco esa sensación, yo creo que cada vez, además, que tendremos que aceptar más, que es el futuro es muy incierto y tú tienes que tomar una posición concreta sobre él, pero aceptar de que aquello te va, ¿no? a llevar por caminos inesperados. Y creo que con los alumnos os sucede mucho este proceso, ¿no? Yo creo, de no saber hacia dónde vais. Y no sé si esa idea, ¿no? de perder el miedo a navegar la incertidumbre, ¿no? es algo que querías, como que podrías concretar. Sí, es decir, nosotros recibimos en el programa, digamos, el perfil que recibimos en el programa es personas que ya pueden ya tener un trayecto profesional o han estudiado una carrera y están recién graduados, pero el común denominador es, creo que esto que hice ya no me sirve, porque el mundo está cambiando tan vertiginosamente, o no entiendo qué es todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y blockchain, y es tan vertiginoso que ya mi trayecto profesional no sé, o siento que estoy en el siglo pasado, en un paradigma industrial pasado, donde hacemos rascacielos para oficinas, donde ya nadie quiere ir a trabajar en una oficina. O son muchos motivos que te traen a decir, vale, yo necesito entender desde lo que sé, desde lo que soy, cómo puedo contribuir a la creación de otros tipos de futuros. Y creo que ese es el común denominador, pero claro, esto es caos, porque el programa en sí, digamos, es de transformación personal profunda, porque te tienes que desbaratar a ti mismo, te tienes que deconstruir a ti mismo, deconstruir lo que aprendiste, desaprenderlo, para volverlo a montar diferente. Es como tener el rascacielos montado de Lego, bajar todas las piezas y ver qué puedes construir con eso, sobre todo dentro de un sistema sociotécnico, ya no estás solo. Entonces, lo que hemos intentado desde el programa es estructurar metodologías que te ayuden, y aquí creo que es la clave de lo que hemos entendido, es todo está cambiando vertiginosamente, las posibilidades, los entornos, las variables parecen estar muy volátiles. Es como el clima. El otro día había un speaker que decía que entre más sofisticamos los algoritmos y la inteligencia artificial de predicción de clima, el clima por el calentamiento global se vuelve más impredecible. Entonces es como corriendo tras la cola del ratón. Y pasa un poco eso, pero bueno, ya para concretar, entre más te conoces a ti mismo, no puedes estar seguro de nada, pero si estás seguro de quién eres, qué son tus valores, cuáles son tus habilidades, esa es la balsa, como la del Titanic, en la que te paras, y es realmente una invitación a volver a tirar para adentro, que es un proceso siempre muy
no, es como cabeza, corazón y manos. No se puede uno volver a entender quién es uno si no estás haciendo, si no estás fabricando, si no estás hablando con otros, si no estás conectando desde el corazón con la pasión, las pasiones que puedo yo estar en la ciudad y me apasiona un tema súper nicho, ¿no? Crecer una alga puntual que tal cosa, pero si encuentras esa tribu tuya que también están haciendo este esfuerzo y logras conectar un poco ya el trabajo de comunidades o de encontrar quién más reverbera con estas ideas tuyas, ahí es donde encuentras esa balsa fija en medio en la que puedes navegar estas mareas. Entonces, conocerte a ti mismo, conocer dónde están, quiénes son las personas que pueden resonar con tus ideas y construir con ellas. Y bueno, sí, construir lo que dice Milena, empezar a estar muy consciente de cuáles son tus espacios, cuáles son tus recursos en la ciudad, tu infraestructura, tal vez otras personas, a otros niveles globalmente, quién te puedes apoyar. Me gusta mucho que has hablado ya bastantes veces de algas, No, y me gusta pues me gusta mucho porque es esa idea, ¿no? Un poco que sé que trabajáis mucho de la relación entre especies, ¿no? Y el diálogo entre especies, y justo ahora hay un workshop aquí fuera donde están presentando los resultados de una cosa muy única. Yo creo que no hay ninguna otra ciudad donde se haya hecho, que es un mapa de todos los microorganismos que habitan en Barcelona. Dicho de otra forma, se han tomado un montón de muestras en puntos de Barcelona, se ha secuenciado el ADN y se ha visto realmente qué especies, pues, de bacterias habitan ahí, ¿no? Y de repente empezamos a entender, digamos, que convivimos no solo con especies visibles, sino con especies invisibles, que además indican cosas que pasan en la ciudad. Hay especies que les gusta vivir... ampliada, ¿no? Exacto. Y me pareció muy interesante esa idea, ¿no? Porque al final también es no solo pensar en la ciudad con esa idea de inclusividad hacia lo humano, ¿no? Pero también hacia esa idea al final de la ciudad como un ecosistema, ¿no? Donde también, ¿no? Creo que cada vez más estamos entendiendo el papel que tienen, por ejemplo, la vegetación, ¿no? En aquello, ¿no? Y por lo tanto esa relación que existe entre estos sistemas. Yo quería, hablando un poco, ¿no? Ciudad, urbanismo, como yendo un poco a esta idea de pensar ya dónde se ubican las cosas. Sé que, Milena, que habéis trabajado bastante en Centrino temas de urbanismo, digamos, con análisis, digamos, cartográficos, ¿no? Y ayer se hablaba aquí, ¿no? De esa idea más del urbanismo más soft, esa idea más del urbanismo más hard, ¿no? Esa idea como hemos pasado de un urbanismo que al igual pasaba por decir vamos a ubicar Fab Labs en una ciudad, ¿no? Siguiendo una retícula, ¿no? Y esto cambiará, esa idea más, no, lo que necesitamos son que esos Fab Labs se muevan, ¿no? Que esto sea algo mucho más flexible, ¿no? No sé, un poco con esa idea del urbanismo flexible que habéis descubierto, ¿qué estáis probando en Centrino en este sentido? Sí, yo creo que, no sé si tanto urbanismo, pero en el modelo de distribuido, ¿no? O sea, entender cómo, volviendo a hablar de recursos de las ciudades, cómo podemos, a partir de la cartografía, entender dónde identificamos oportunidades de intercambios que sean de modelos, de proyectos colaborativos, de recursos. Y a partir, ahora mismo, una investigación que estamos haciendo dentro del proyecto, se trata de entender, a partir, bueno, de un concepto, un análisis que se llama Urban Mining, cuáles son los tipos de materiales que tenemos disponibles en los edificios que están desmontando, que están pasando por renovación, cómo que estos propios recursos y materiales de los edificios pueden ser utilizados y encontrar un nuevo uso dentro de un concepto de economía circular. Entonces, yo creo que la idea del urbanismo, al menos en la escala Poblenou, que viene pasando es que es muy intenso toda la transformación que estamos pasando, cómo podemos que sea menos drástica posible, cómo podemos volver a caminar por las calles sin tener miedo que nos caiga algo en la cabeza, porque está como pasando muchísimo a la vez, ¿no? O sea, también se nota desde el punto de ciudadanía, o sea, yo como ciudadana de Barcelona, un poco de, hombre, ¿por qué no hicieron planning de, al menos por esta calle que se pueda caminar y esta no? O sea, ¿cómo que los ciudadanos es capaz también de influenciar que la estrategia de cambios sean más seguras a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que claramente hay mucho, o sea, los planes urbanísticos vienen sobre todo muy desde arriba y una prueba, bueno, y un proyecto interesante que hay en mismo la Superilla, es el colectivo, ¿no? Superilla, que viene, claro, Superilla como modelo urbanístico fue impuesta en Poblenou
gente que le gusta, gente que no le gusta, que no ve que realmente el proyecto haya sido un éxito porque no hay tanta vida en la calle como se suponía que iba a haber, pero a este colectivo que viene después de que hubiera implementado, decir, a ver, nosotros estamos aquí, vivimos aquí, ya está implementado, ¿qué podemos, cuáles son los nuevos usos de este proyecto urbanístico dentro, ¿no?, de esa delimitación, que podemos aportar como ciudadanos? ¿Cómo podemos hacer, usar las mesas que han puesto, que está guay para espacios públicos, pero qué hacemos en ellas, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué actividades? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo los niños pueden interactuar entre ellos? ¿Cómo podemos dar clases, yo qué sé, de talleres deportivos o de yoga, ayudar a personas con cuestiones de, yo qué sé, salud mental, que puedan tener esos espacios urbanísticos más abiertos para convivio social, ¿no? Yo creo que es muy interesante, aunque que sí que vengan muchos plannings, ¿no?, desde arriba y de implementación, que no depende de nosotros aún, que sí, que dicen o que hay una cierta participación ciudadana en cuando están escribiendo. En Barcelona es muy fuerte en esto, pero a veces puede que quede corto, ¿no? O sea, consultar la ciudadanía a finales de los proyectos urbanísticos, podemos hacer algo, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, y ahora, bueno, con todo planning de 22 hubo otra participación ciudadana muy fuerte que fue repensar qué es que queremos realmente, ¿no? O sea, por favor, hablar con nosotros que vivimos aquí. Y han logrado con resultados importantes en reducir el número de oficinas y asegurar más viviendas, aunque es bastante desequilibrado, pero esto, ¿no? O sea, tenemos que tener más oportunidades de realmente poder actuar como protagonistas de la ciudad y no solo muñecos, ¿no? Y bueno, un poco lo que veo así. Sí, has dicho una cosa muy interesante, que es esa idea, ¿no?, de los flujos de materiales en la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos que al final esa escala un poco donde podemos implementar esos flujos, llamémosle circulares, digamos, o más, digamos, cerrados en sí mismos, ¿no? Es la bioregión, pero yo creo que para explicar esto va muy bien empezar por la escala del barrio, como decías, ¿no? O sea, pensar que cuando se desmonta una casa al lado de un Fab Lab, esto es material que puede entrar. Y digo un Fab Lab para poner un ejemplo muy próximo, ¿no? Pero que me conecta además con ese proyecto que está también aquí expuesto estos días del Remix School, ¿no? Que al final, para mí lo más relevante del proyecto es que las 10 escuelas que han trabajado en crear biomateriales, digamos, que han formado parte además de su digamos, estrategia pedagógica, no lo han hecho con restos de biomateriales o restos de materia orgánica que han sacado, que les hemos dado, sino que primero han entendido su barrio, han entendido el espacio público, han hecho este mapeo, digamos, y por lo tanto han salido a la zona de confort que es la escuela, ¿no? Y esa idea de identificar realmente que en tu alrededor hay cosas que tradicionalmente en lenguaje del siglo XX es basura, pero que al igual deberíamos repensar hacia dónde van. Pero antes de al igual regresar en ese tema, y un poco tomando lo último que has dicho, me parecía muy relevante también, ¿no? Decías un poco esa idea de la participación, ¿no? Yo creo que hemos visto los últimos años, primero de una forma muy optimista, cómo éramos capaces de, al igual, de fortalecer estas estructuras de participación, hasta incorporar, digamos, la tecnología en ello, plataformas como Decidim, al mismo tiempo que hemos visto, ¿no?, como a menudo esto es una forma al final de blanquear, digamos, ¿no?, cualquier proceso de transformación hoy en día, ¿no? Yo creo, Matías, tú que has trabajado con ciudadanos en procesos así, no sé cómo realmente ves los riesgos, ¿no?, de esos procesos, digamos, ¿no? Al final, cómo podemos seguir legitimando ese tipo de procesos y que no pase, ¿no?, esa idea al final que parece que viene una gente muy inteligente a contar de la gente cómo tiene que usar el espacio público o a decirle que, bueno, que al igual sí que tiene razón, pero mire, que hay unos, ¿no?, un poco, no sé, ¿cómo ves esto? Al final para legitimar el trabajo, ¿no?, que se está haciendo también. Un poco sí, lo pensaba mientras Milena lo comentaba, volviendo al ejemplo de Making Sense, que creo que fue súper interesante porque, claro, era una comunidad que venía haciendo, no sé si participación, pero sí quejándose con la administración por estas problemáticas, y fue muy interesante primero descubrir la diversidad y la riqueza que tenía esa comunidad. O sea, que es gente que, claro, a veces se ve las comunidades como gente que no sabe de lo que le vas a hablar, que está este profesional, este experto,
que va un poco a ir a explicarles la historia, pero claro, las comunidades aquí hay de todo y se puede aprender muchísimo y seguro que te salen con ideas geniales para cualquier tipo de proceso. Eso por una parte, y por otra, en el mismo caso, lo interesante que fue cómo a través de herramientas, en este caso los datos, los sensores medioambientales abiertos del Smart Citizen Kit, etcétera, cómo esa comunidad se empoderó y logró generar cambios que no se lograban hace 20 años, ¿no? Solamente validando su postura a través de cosas técnicas, un poco la cifra está muy valorada, ¿no?, en el mundo, y poniéndole datos y números a las cosas, y un empuje grande de comunicación, no sé si os recordáis, pero incluso la BBC cubrió el impacto. Entonces, claro, hay un punto ahí en que la administración o una empresa o quien sea ya no puede ir contra eso, ¿no? Cuando se dan las herramientas correctas a las comunidades y se produce realmente ese empoderamiento ciudadano, cualquier tipo de cambio es posible. Yo creo que ese es un poco el switch que falta terminar de cambiar, que es que la gente sí que tiene el poder, y sobre todo, bueno, con Internet, que ha democratizado muchísimo el acceso a tener una voz global y potente. Esas herramientas existen y la gente tiene el poder, solamente tiene que hacerse cargo de ello y tirar de estas herramientas y estos espacios y estas comunidades y organizaciones que permiten que eso ocurra, ¿no? Como un poco un altavoz. Yo creo que has dicho algo muy, muy relevante y que conecta mucho, como para ir cerrando, con la idea del Fab Lab como la idea de hacer, ¿no? Que es que muy a menudo en esos procesos al final se pide a la gente que decida, ¿no? Y decidir al final a veces, ¿no?, es una parte muy pequeña del proceso, ¿no? Y hablábamos en Making Sense, por ejemplo, la idea de que la ciudadanía estaba capturando los datos, ¿no? O sea, no solo entendiendo los datos, capturándolos, ¿no? O sea, yo he medido el ruido, o en el caso, por ejemplo, recuerdo en Pristina, en Kosovo, yo he medido la calidad de aire, ¿no? Y es esto, lo he medido. Bueno, igual no lo he medido bien, pero yo estoy ahí tomando los datos y entendiéndolos. Y no solo esto, también estoy haciendo, digamos, ¿no? Luego he medido, he tomado una decisión colectiva, pero vamos a construir algo, ¿no? Vamos a crear alguna cosa, ¿no? Y yo creo que este cambio es muy relevante al final, ¿no? Porque ahí no puedes ya mentir, digamos, ¿no? Ya no puedes, ¿no? Cuando la gente está involucrada en esos procesos con esa transversalidad ya viene siendo otra cosa. Y un poco así para ir cerrando, ¿no? Quería un poco conectar más con la idea de los Fab Labs, la idea de hacer, ¿no? Y un poco, yo creo que muy a menudo se ha asociado los Fab Labs con esa idea de la fabricación digital, que para mí es muy relevante, pero cada vez me gusta más hablar de fabricación, ¿no? Sea digital, no sea la idea de fabricar, la idea en este mundo donde cada vez más, ¿no?, la cultura material es una cosa que está completamente desconectada de tu día a día, ¿no? Que se estropea algo, vas a Amazon, das un botón y te llega, digamos, como si fuera casi algo intangible, ¿no? O sea, a la misma velocidad que compras, digamos, un billete de tren, puedes comprar una lavadora, digamos, ¿no? Y está en tu casa al día siguiente y no sabes quién la ha fabricado ni qué ha pasado por ahí. En ese contexto del fabricar, yo creo que quería comentar un poco para mí es muy interesante pensar como la idea de empoderar a la gente que pueda fabricar, digamos, no esa idea de decir, no, las cosas no salen de un sitio desconocido, las cosas se construyen, ¿no? Digamos, la cultura material viene de algún sitio, hay unos flujos de materiales, digamos, hay un conocimiento para hacerlo. ¿Cómo vosotras creéis que empoderar en ese sentido, ¿no? O sea, ese derecho a hacer, ¿no?, que un poco reivindican los Fab Labs, el derecho a todo el mundo a hacer, ese derecho, ¿no?, a la fabricación personal que decíamos cuando empezamos los Fab Labs, ¿no?, también puede ayudar un poco a ese derecho a habitar la ciudad, ¿no?, o a ese derecho a lo público, digamos, ¿no? Es el derecho a la ciudad, ¿no?, ese concepto de Lefebvre, ¿no? Un poco, si ves realmente que los Fab Labs, los Ateneus en Barcelona, esa idea de empoderamiento realmente puede acabar teniendo un impacto, ¿no?, a decir, hacemos, digamos, ¿no?, y no solo consumimos, o si realmente veis que el camino aún es muy largo y definitivamente no va a pasar, digamos, ¿no?, porque la vida es muy dura y tenemos mucho trabajo y muchos problemas. No sé si podías aportar un poco más sobre esto. Mariana, tú ves el Fab desde lejos siempre, esto me gusta, porque no estás aquí cada día, así que no sé si puedes aportar un poco de perspectiva en cómo ves ese Fab Lab y otros movimientos y otra gente que está haciendo en ese sentido. Creo que lo que me estaba viniendo en la cabeza es que estamos en un lugar muy especial porque los Fab Labs son un lugar para desnudar la tecnología, ¿no?, para llegar hasta los bloques constructores. Ayer estábamos discutiendo con una amiga, yo estuve en un museo y vi un escritorio del siglo XVII con cajoncitos, es decir,
Yo siempre he pensado en las metáforas con las que construimos un computador. ¿Qué pasa? Entonces la tecnología ha tenido unos centros de innovación muy puntuales en la historia, ¿no? Ciertas universidades europeas y bueno, más posteriormente Estados Unidos, en donde se les ocurrió que la forma de representar el trabajo y la información era un escritorio con cajoncitos, un poco siguiendo la metáfora europea occidental del trabajo. Pero tú te vas a Colombia, yo soy de Colombia, te vas a la tribu Kogi y le dices, para ti qué es el trabajo, y te salen unas metáforas posiblemente digitales. Podrías construir un computador totalmente diferente con la noción del trabajo Kogi. O sea, lo que iba con esto es que a medida que los espacios o la fabricación va cada vez más cerca a la hiperlocalidad, aquí a Barcelona, no tiene que ser el caso radical Kogi, pero ¿cómo construye un computador la gente de Barcelona? ¿Cómo, tal vez cuál es la noción de trabajo local de la red de personas que remezclan materiales del barrio para construir nuevas cosas? Entonces, poder deshomogeneizar la tecnología como la tenemos a uso masivo, que tal vez lo que hace sentido ahora es volverla a desvestir y rearmarla desde lo local con lo que hace sentido en lo local. Para mí eso es como el empoderamiento fundamental, es la diversidad cognitiva, la diversidad cultural que hay. Hoy en día hay 2000, ¿cuántos Fab Labs ya en el mundo? 2000 aproximadamente. Hay un Fab Lab en bueno, Nashville, hay un Fab más. Lab en la Amazonas, yo qué sé, y por ahí los resultados tecnológicos son bastante diferentes de lo que se diseñó como metáfora en Silicon Valley. Entonces realmente creo que es lo que me interesa a mí, es ver. Creo que va a tardar todavía un poco porque hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo para que tu tecnología hecha en el Amazonas converse con la mía hecha en Barcelona, si no es el mismo Apple. Es un tema de funcionamiento de protocolos, pero para mí ahí está como mi intriga personal de futuros es esa. Y yo creo que es una buena forma, ¿no?, también de pensar cuál es la relación con la tecnología que queremos promover desde los Fab Labs. Yo creo que hemos hablado mucho pues, de esa idea, ¿no?, de la fabricación local, esa idea al final pues, de la circularidad, esa idea de trabajar más con recursos locales, de la economía circular, como un poco la idea de el por qué tener redes de fabricación distribuidas. Pero yo creo que a veces nos olvidamos ese aspecto más cultural, identitario. Antes alguien hablaba de identidad, ¿no?, de cómo, digamos, consigues que un barrio, un espacio no pierda su identidad. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante, ¿no?, lo que estás diciendo. O sea, al final, para mí es un apunte para esos próximos 15 años del Fab Lab, ¿no?, esa idea de descolonizar la tecnología, esa idea al final de que a pesar de que los Fab Labs es una idea que viene de un mundo muy concreto, de un sector muy concreto, no olvidemos que, ¿no?, que salen del MIT durante muchos años, poner MIT en tu puerta pues ha abierto las puertas a que muchos Fab Labs se pudieran construir, pudieran empezar, pero toca también, ¿no?, descolonizar la tecnología a través de los Fab Labs, no solo pensando en que fabricas al igual con materiales más locales, pero también con esa identidad, digamos, ¿no?, y conseguir al igual repensar cuál es el ordenador de Barcelona, digamos. Claro, ¿no? y el Fab Lab permite eso, pues si viene de un centro de innovación puntual, está lo más desvestido posible, aquí están lo básico para poder dialogar digitalmente con todo lo digital que haya en el mundo y ya con la identidad cultural o local, construir algo sorprendente y único. Pues con esa idea de descolonizar la tecnología y el futuro de los Fab Labs quería un poco cerrar esa sesión. No sé si hay alguna pregunta del público, alguien quiera compartir alguna cosa. Si no, pues cerraremos la sesión e iremos hacia Centrino con una sesión sobre un poco todos esos temas que hemos estado hablando, ¿no?, ¿verdad?, de patrimonio histórico, ¿no?, de Poblenou y cómo eso se conecta, ¿no?, con iniciativas globales. Así que muchas gracias y seguimos conectados. Gracias.